¿Cómo están, queridos estudiantes? Me es muy grato estar una vez más con ustedes para culminar esta enseñanza acerca de la paternidad de Dios, y lo haremos viajando al antiguo Israel. Específicamente nos vamos a trasladar al libro de los Salmos, de donde obtendremos nuestra enseñanza el día de hoy. Ahora, a modo de introducción, permítame presentarle algunos hechos muy interesantes, importantes sobre los salmos. Originalmente la palabra salmo describe cualquier canción que se pudiera cantar y que estuviera acompañada por un instrumento de cuerdas. Pero con el tiempo, la palabra salmos evolucionó para referirse a las 150 canciones del Salterio hebreo, que es otro nombre para referirse a este libro de canciones. Así que, básicamente, en el centro de nuestras Biblias nos encontramos con un himnario lleno de alabanzas que tanto judíos como nosotros creyentes creemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder ayudarnos a conocer mejor la naturaleza eterna, las obras y la voluntad de nuestro Padre, y para que así podamos adorarlo más y mejor, más apasionadamente. Y eso significa que cada vez que usted y yo leamos un salmo, tenemos que entender que es una forma poética de expresar alabanza a nuestro Dios. Lamentablemente, entre comillas, ¿no?, casi toda la música original de estos salmos se perdió con el paso del tiempo. Sin embargo, estas son canciones que Israel cantó a Dios y que Adonai se encargó de preservar mediante las letras, aunque no haya sido así con el tema de la música. De modo que cada generación de cada cultura en la tierra pueda cantar la verdad inmutable de Dios en la música de su propio tiempo y de su propio lugar. Sin embargo, no dejemos de pensar en el hecho de que estas son las canciones de adoración que el propio Señor Jesús aprendió y cantó cuando era niño, con su familia. También lo hizo en su sinagoga, más tarde en el templo, con sus propios discípulos. Y durante los 2000 años de historia de la iglesia, estas letras puestas en música han sido componentes constantes y duraderos de la liturgia cristiana. Ahora, como toda la escritura, cada palabra de cada salmo ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero seleccionada de la experiencia de vida y del vocabulario de cada uno de los escritores. Por lo tanto, son un reflejo de sus propios pensamientos y también de sus emociones. Por lo que sabemos, David escribió 73 de los 150 salmos que tenemos. Y como tenemos bastante información acerca de la vida de David, conocemos el contexto preciso de muchas de sus composiciones. Ahora bien, sabemos muy poco de las historias detrás de los otros salmos. Pero lo que sí sabemos con total seguridad es que todas estas canciones, todas estas escrituras son alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo hacia nuestro Padre Celestial. Y ellas, amados, expresan todo tipo de sentimientos de los autores. Así que dentro de ello tenemos tristezas, canciones de alegrías, otras de arrepentimiento, esperanza, ira y por supuesto la gratitud que todo el pueblo de Dios debe expresar para conocer y andar con Dios. Bien, desde los Salmos 120, amados, hasta el 134, podemos leer canciones que el pueblo de Dios cantaba al menos 3 veces al año mientras ellos ascendían hacia Jerusalén para adorar y a celebrar a nuestro Dios en una gran semana de reunión, comunión, comida.
A estos salmos se les conoce como salmos de peregrinación, y es precisamente en este grupo de salmos de donde vamos a obtener nuestra última enseñanza, que nos ayudará a centrarnos en el propósito y entendimiento de nuestra identidad. Y el Salmo 121, que vamos a analizar el día de hoy, también un poquito del Salmo 124, describen cómo Dios, nuestro Padre, de una forma pero magistral, nos cuida y nos muestra estas verdades espirituales que están a disposición nuestra en este viaje espiritual que realizamos como creyentes. Y el Salmo 121 comienza así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde ha de venir mi socorro? Mi ayuda, dice la NBI, viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ahora, imagínense por favor en esta actitud de peregrinaje de esta gente que va camino hacia la ciudad de Jerusalén, mirando cuidadosamente por donde pisa, por donde va caminando en medio de este camino rocoso y traicionero. Paso a paso, todos están moviéndose hacia la ciudad de Jerusalén. Y cuando uno de ellos se detiene para poder recuperar su aliento, mira hacia las montañas porque está cansado y porque está agobiado, entonces clama suplicando por ayuda en este riesgoso camino y agotador camino que significa ascender hacia Jerusalén. Bueno, la palabra hebrea para ayuda es eser, y describe a un ayudante o a un asistente o a alguien aliado. Amados, eser es la palabra que aparece en Génesis y que es utilizada para describir lo que Eva debía ser para Adán. Ahora, todos los viajeros en aquellos días, sobre todo, especialmente en las montañas, estaban plagados de peligros y la sombra era muy difícil de encontrarla. Por lo tanto, una de las provisiones esenciales para poder realizar este viaje era el agua, y esta tenía que ser cuidadosamente racionada. Ahora, si a eso le agregamos los peligros de los animales salvajes que habían en aquel lugar, si a eso además agregamos a los ladrones que había en el entorno, nuestro peregrino miraba hacia arriba para explorar el horizonte en busca de todos aquellos posibles enemigos que pudiese encontrar. Pero ante cualquier tentación de ceder rápidamente hacia el miedo, este hace una confesión en el versículo 1, en donde declara que su ayuda viene del Señor. Y hoy, al hacer una mirada hacia nuestra propia vida, usted y yo probablemente podemos identificar y reconocer muchos peligros, especialmente cuando salimos de casa hacia nuestro trabajo en la mañana. Pero si usted es sabio, al igual que este peregrino, debemos reconocer que necesitamos ayuda. Y al igual que este hombre hace 3000 años atrás, debemos no rendirnos ante el miedo o la ansiedad, y mucho menos recurrir de pronto a la sabiduría de este propio mundo. Nunca debemos, a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil que pueda ser nuestra vida, poner nuestra máxima confianza, por ejemplo, en la ciencia o en la educación, incluso en el gobierno. Tampoco podemos hacerlo en la familia o en nuestros amigos. Sin embargo, lo que sí debemos hacer es, por fe, confesar, al igual que este hombre, y cantar con todo el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Piensen esto: si usted está en un grave problema, ¿a quién escogería como su ayudador? El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ahora, este Salmo, el 121, y otro que leeremos, el 124, nos exponen muchas maneras específicas en cómo Dios nos ayuda como Padre. En primer lugar, fíjese bien, Él asegura nuestros pasos. Mire lo que dice el versículo 3. Dice: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida.
Amados, la mayoría de los caminos de la antigua Judea eran simplemente tierra y roca suelta. Especialmente el camino que estaba entre Jericó y Jerusalén. Era muy fácil resbalarse o caerse. Eso provocaba, por supuesto, lesiones o incluso podía provocar la muerte. Además, todos los que vivían y venían desde Galilea hasta Jerusalén tenían que cruzar el famoso y espantoso Valle de Sombra que aparece ahí aludido en el Salmo 23, cuando dice: aún si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Así que todos quienes iban por ahí tenían además que cruzar el famoso camino de Jericó. Este es el famoso camino en donde fue atacado el viajero de la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? A quien le quitaron la ropa, lo golpearon, lo despojaron de todo y lo dejaron como medio muerto. ¿Recuerdas esa historia? Bueno, así que siempre viajar en la antigüedad era algo extremadamente peligroso. Ahora, recuerda que los salmos se centran principalmente en realidades espirituales. Sin embargo, aún así, Dios siempre actúa providencialmente en nuestras vidas de forma sobrenatural para protegernos del mal. Pero los problemas físicos que podamos vivir acá también en la tierra, incluso, amados hermanos, y tengan en cuenta esto, son parte de nuestra propia experiencia cristiana. Tenemos que experimentar momentos de dificultad. Basta con leer la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, para darnos cuenta de lo difícil que era en la antigüedad ser creyentes. De hecho, el Señor Jesús nos dejó esta enseñanza. Él dijo: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y eso, amados, nos muestra la dolorosa verdad de que los cristianos fieles también sufren calamidades. Todos nosotros tendremos o podemos sufrir accidentes, lesiones, etcétera, etcétera. De hecho, en el último mes, en nuestra iglesia, muchos hermanos que son fieles han tenido que someterse a cirugías, otros han perdido a sus seres queridos. De hecho, hoy tenemos un funeral. Otros han recibido un mal diagnóstico que indica que su vida aquí en la tierra será un poco más corta que la de otros, mientras que otros simplemente han recibido la noticia de que, al igual que el apóstol Pablo, deberán vivir el resto de su vida con una espina en la carne. Algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido sus carros, hermanos que fueron golpeados por el tornado que tuvimos hace un par de semanas atrás. Pero lo que quiero decir, amado, es que aún así la palabra de Dios es verdadera y Él asegura nuestros pasos. Y esta palabra aquí no significa que Dios nunca permitirá que algo malo nos suceda. No es eso. Por el contrario, la enseñanza herética de muchos en este día, de estos charlatanes, de la salud y de la riqueza de hoy, dicen que si usted no está bendecido, si le va mal es porque hay un pecado en su vida. No es así. En este mundo, nuestra estadía es pasajera. Usted está aquí en la tierra por un poco de tiempo, porque este mundo y su forma un día van a desaparecer. Miren, la meta de Dios el día de hoy, aquí y ahora, es que entendamos nuestra eternidad como algo real, algo por lo que tenemos que preocuparnos con todas nuestras fuerzas. De hecho, para darle sentido a las dificultades propias que vivían los cristianos en aquella época, a las situaciones difíciles, el Espíritu Santo escribe por medio del apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amados, Dios quiere que todo por lo que experimentemos en esta tierra, aún sea difícil, duro y violento, nos pueda mover hacia su propósito. Dios quiere que lo glorifiquemos a Él a pesar de cada experiencia difícil que podamos estar pasando.
ya que usted y yo hemos sido conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, en esta nuestra caminata hacia la Nueva Jerusalén, créalo, Dios como Padre asegura los pasos de nuestra vida espiritual. Amados, a lo largo de las Sagradas Escrituras, la vida cristiana es entendida como un camino en el que, por supuesto, caminamos por fe, no por vista. Y en esta metáfora siempre vamos avanzando hacia la vida eterna. ¿Y sabe? Cada experiencia vivida, cada piedra en el camino, cada lucha y cada sufrimiento representa otro paso espiritual hacia lo que el Señor Jesucristo llamó nuestra morada eterna. Por eso es que Efesios nos dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Es decir, hagan que la muerte del Señor Jesús haya valido la pena. En el capítulo 5, versículo 2, de hecho, Pablo añade: lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Amados, y la promesa de Dios es que a medida que por fe seguimos caminando, dice Filipenses, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y en cualquier momento y cada vez que comencemos a fallar o a desviarnos o a apartarnos de este camino, usted y yo podremos volver, porque Dios es quien produce tanto en nosotros el querer como el hacer, para que así se cumpla su buena voluntad. Así que usted y yo debemos determinar caminar como Dios manda, porque ustedes, dice su palabra, antes eran oscuridad, pero ahora usted y yo somos luz en el Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir como hijos de luz. Y esta metáfora, amados hermanos, revela que el pueblo de Dios está en un viaje que el resto del mundo simplemente no está haciendo. En consecuencia, usted y yo necesitamos algunas provisiones y equipos especiales para nuestra caminata. Y con eso me refiero a los hábitos diarios que todos los peregrinos, hijos del Padre, tenemos que atender. Necesitamos un mapa, necesitamos agua, alimento y, por supuesto, estar en constante comunicación con nuestro guía. Amados, Él es nuestro Padre y Él, en primer lugar, asegura nuestros pasos para que nuestro tránsito aquí en la tierra esté sujeto a su voluntad. Él es el que guía y cuida nuestros pasos. Como el buen Padre que es, Dios cuida nuestros pasos. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de esta enseñanza el día de hoy, y vamos a volver en un rato más en el siguiente video para poder continuar con la segunda parte de esta última clase acerca de la paternidad de Dios. Dios les bendiga, nos vemos.